Seguimos en Noticias 3.0. Estamos conversando con Daniel Rosso. Estamos teniendo una interesante conversación sobre el tema de los medios, las redes. Daniel Rosso, le recuerdo, ha sido subsecretario de Medios de Comunicación de la Nación y tiene un antecedente en la ciudad de Buenos Aires como secretario de Comunicación Social de la ciudad de Buenos Aires. Yo decía un poco, vos diste el caso, digamos, de los grandes medios conglomerados, de los grandes monopolios comunicacionales, el Estado, y después estaba ese mundo que no son ni las grandes empresas, que también son los medios comunitarios, pero no solamente los medios comunitarios, porque no es solamente los medios que expresan, qué sé yo, a minorías o eso, sino medios que son pequeñas pymes. Así es. ¿Qué pasa con eso? Bueno, por algún motivo, los fragmentos quieren seguir siendo fragmentos, por decirlo de algún modo. Porque no es solo, hay una gran dificultad para que eso confluya, ha habido intentos de todo tipo, creo que hay que seguir insistiendo. Seguramente. Hay que seguir insistiendo. O sea, debería haber un proceso más sinérgico por el cual ese conjunto de medios encuentre alguna lógica de red, de trabajo en común. En común. Que para lograr escala. Claro. Porque también el tema es que al no tener escala tienen dificultades de financiamiento. Publicidad, para empezar. Exactamente. Quedan con la publicidad del taller mecánico de al lado, en el mejor de los casos. Exactamente. Claro, y además, para colmo, con la llegada capilar que tienen los grandes medios, porque, por ejemplo, un grupo como Clarín no abandona el territorio. También tiene el taller mecánico, claro. Totalmente. Claro, van con sus medios locales ahí. Y despensa el chiche, totalmente. Acá en la ciudad de Buenos Aires, cuando a mí me tocó ser secretario de Comunicación, promovimos una ley por el cual los medios chicos de la ciudad están financiados por el Estado. O sea, ¿qué hicimos? Tomar una parte de la pauta publicitaria, una pequeña porción del 3%, pero ese 3% alcanza como para alimentar con publicidad una red de, no sé ahora cuántos serán, pero eran alrededor de 100 medios de la ciudad. Cada uno recibía, ahora supone que reciba, no sé, 35.000, 40.000 pesos, que alcanza como para construir una base para la sustentabilidad de ese medio. Del medio. Bueno, yo me acuerdo, en ese momento cuando sacamos esa ley, aun cuando afectaba casi nada de la pauta global, las presiones de los lobbies eran fuertes. No les gustó nada. No, porque sentaba un precedente. Yo creo que hay que profundizar en eso. Yo te diría, cuando el mercado no puede resolver algo, el Estado tiene que intervenir fuerte. Muy fuerte. Bueno, aquí se trata de que el mercado no puede resolver la libertad en la esfera pública. Entonces, ¿cómo no va a intervenir el Estado? El Estado tiene que intervenir para generar condiciones de sustentabilidad de una red de medios alternativos. Que en última instancia forma parte de la obligación del Estado de sostener derechos. Totalmente, es el derecho a la comunicación y a la información, que es un derecho humano además. Claro, sí, claro. Es muy difícil sustentar una democracia, y esto lo dicen los mismos juristas norteamericanos que han intervenido en muchos casos de discusión de libertad de expresión. O sea, alguien tiene libertad de expresión cuando tiene los recursos materiales para expresarse. Obviamente. Porque si no, pues dice, hay libertad de expresión, pero resulta que no tenés medios, claro. ¿no? ¿Qué libertad de expresión? Claro, cualquiera puede dirigirse al conjunto de la ciudadanía, pero si no tenés una radio no lo puedes hacer. Exactamente. Entonces, me parece que el Estado, supongamos en los próximos gobiernos, ponele que no haya que volver con la ley porque la ley en esta situación de convergencia tecnológica, por ahí hay cosas que ya no tienen sentido. Es muy probable. Ahora, algo hay que hacer para hacer una esfera pública más diversa. Claro. Porque si no, hay voces muy poderosas y hay voces que no son escuchadas, ¿no? Efectivamente. Lo que se quejaban, amigos míos, que son verdaderos paladines de estas radios alternativas, de estos medios alternativos, y que lo encaran con un alto profesionalismo, por otra parte, porque también está el riesgo del amateurismo que te abarata el producto, ¿no es cierto? Que son altamente profesionales. Se quejaban de la poca respuesta
que tenían en materia de pauta, diciendo que la pauta que ellos necesitaban era, digamos, 50.000 pesos, era, digamos, para tirar cohetes. Y que esa respuesta nunca vino de la manera que, o en el momento en que ellos lo necesitaban. Sí, es probable. A ver, yo te digo, durante la segunda gestión de Cristina, lo que sí hubo es una federalización fuerte de la pauta. Ajá. Hubo mucha pauta para el interior, que ese es otro de los temas. Ese es otro tema que no lo tocamos, efectivamente. El tema de la federalización. Claro. Este es un país que sigue teniendo su cabeza comunicacional en la ciudad de Buenos Aires y sabemos muy poco de lo que pasa en el interior profundo. Pero nada. Inclusive en términos de producción cultural. Ni hablar de América Latina. El grado de desintegración simbólica de América Latina, aún nosotros estamos muy informados, a mí me decís que nombre 5 escritores actuales de Brasil y me cuesta. Y te cuesta, claro, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo con vos. Sí. Uno lee, los diarios europeos, cualquier diario europeo, grande o pequeño, incluso diarios provinciales, y Europa está presente. Siempre, siempre. Europa está presente, no es que solamente hablan de Francia o del condado, hablan de Bélgica, de Suecia y de Alemania. Nosotros hoy, en los diarios de hoy, sabemos con precisión qué comió Trump en el Palacio de Buckingham con la reina y no sabemos qué está pasando con la política santafesina. Sí, tal cual, tal cual. Eso es increíble y bueno, se ha dicho 1000 veces, la idea que cuando uno llega a La Rioja y al mediodía ve el noticiero y ve que hay un corte de tránsito en la 9 de julio. ¿no? Totalmente. Eso se ha dicho 1000 veces, pero las 1000 veces que se digan siguen siendo ciertas. Ahora, en relación a lo que vos planteabas del tema de la pauta, yo creo que en próximos gobiernos lo que hay que pensar es alguna vía de financiamiento directo a medios populares, exigiendo profesionalización. Porque está bien, no es subsidio, no es que te doy la plata de cualquier modo, hay un contrato por el cual el Estado te financia y vos te comprometés a altos estándares de producción. Los máximos que se logren. Un poco como funciona el Instituto de Cine. Un poco. Digamos, en ese sentido. En ese sentido. Exigís que el producto sea de primer nivel. Exactamente. Y competitivo. Bueno, con el Instituto de Cine también hay un montón de cosas para hacer. Claro. Yo me acuerdo que el problema no fue la producción, porque se producían como 300 títulos al año, o sea, sino eran los circuitos de distribución posterior, bueno, ¿no? Sí, con el Vacua se produjo a niveles que no se había producido nunca en la historia, pero después, ¿qué hacíamos con la producción? Exactamente. No había una estrategia de instalación del producto, bueno, que además es difícil, porque va a tener los tanques norteamericanos que... Pero, por ejemplo, esas son todas cosas para pensar en términos de estrategia de comunicaciones y culturales para adelante. Así que mira todo el trabajo que hay. No, el trabajo que hay. Yo estaba pensando en esto, Daniel. La televisión brasileña, que es tan monopólica o tan concentrada como la argentina, o más, porque es más grande todavía, tiene una característica que acá nunca existió, que es su relativo federalismo. Sí. Vos tenés en los noticieros nacionales noticias de Curitiba, de Río Grande do Sul, de Río de Janeiro, de Bahía, digamos, de todo el país. Eso acá no existió nunca. No. Inclusive hay un trabajo que hizo un investigador que se llama Ariel Goldstein, sobre la relación entre política y medios en Brasil, en donde, claro, ahí cuenta, ¿no? Es un gran libro, se llama Elite, Políticas y Medios de Comunicación en Brasil. Qué interesante. Un pibe muy joven, Ariel Goldstein, en donde él lo que muestra es que en algún punto la televisión brasileña, en alguna de sus etapas, cumplía el rol de integración cultural que no podía cumplir el Estado, ¿no? Iba un poquito más allá del Estado. ¿Por qué? Bueno, justamente por lo que vos decís, son territorios amplísimos. El tamaño, sí, la distancia. Entonces la televisión ahí tenía una función de integración. De integración nacional muy grande. Claro. Qué interesante. Muy interesante. El Estado no alcanzaba a ocupar el territorio como lo ocupaba efectivamente la televisión y a unificar el discurso nacional. Había un territorio a donde llegaban los grandes medios y a donde no llegaba el Estado. Qué notable. Y eso dejó una impronta en los medios de comunicación
brasileños. Claro, pues vos tenés O Globo con, todo Ponele, lo- claro. con toda la complejidad que tiene, Sí, sí, sí. derribar un gobierno, Sí, todo sí, lo que sí, quieras. sí, ¿eh? sí, sí, Ahora, en términos de integración territorial, había como una especie de sentimiento nacional, de estrategia nacional. Estrategia que ha sido, por otra parte, y para terminar, ya terminamos, porque si no nos vamos a meter en un camino infinito, que ha sido una de las características de las clases dominantes brasileñas con respecto a las clases dominantes de Argentina. Efectivamente. Su idea de conseguir un gran país, ¿no? Y ahí hay una burguesía Claro. que, bueno, no sé qué pasará ahora con No, sí, Bolsonaro, sí, pero ellos tenían una franjita en la costa y resulta que tienen el país más grande Exactamente. de toda América Latina. Te agradezco mucho tu visita, Daniel. No, muchas gracias por invitarme. Ha sido una charla magnífica, gracias. Igualmente. Seguimos en Noticias 3.0, no se vaya.